Volvemos con el segundo segmento de esta conversación con Alexis José Paparoni en nuestro podcast Hablemos de Mérida. Estamos hablando de la dinámica política dentro del Consejo Legislativo, dentro del Consejo Municipal, y que muchas personas no entienden que hay quizás no una relación íntima, pero sí una relación de respeto con la bancada del PSUV. Y algunos, incluso a manera de tranza malintencionada, dicen que la bancada nuestra es la bancada Molotov. Como muchos dicen que esa bancada es la bancada de la ultraderecha. Exacto. Entonces, y a Molotov a lo mejor le dirán... Eso, él me ha dicho, que le dicen que él es la bancada de la ultraderecha y que se entregó a la ultraderecha. Entregado a la mesa de la unidad y a la ultraderecha. Entonces, son cosas que a lo mejor no entienden, pero esa dinámica nos tiene a nosotros que dar una enseñanza. Que es que aquí o juntos construimos el país y el Estado que queremos, o lamentablemente desunidos nos van a acabar a todos. Pero lo que hablábamos, Luis, hay que ver ejemplos históricos. Yo me he dedicado a escribir, a hacer podcast, a leer sobre las transiciones exitosas del mundo. España, Polonia, Sudáfrica, la India, Chile, la misma Uruguay, y al final, ¿cuál es la conclusión de ellos? Que hubo magnanimidad en todos los entes enfrentados en reconocerse. Esa tontería, en reconocer al enemigo, y vamos a ver cómo destrancamos la situación dantesca que están viviendo esos países. Por lo menos acabo de terminar un artículo sobre la transición de Polonia, y es muy cómico, porque la transición de Polonia, obviamente muchos factores, la perestroika rusa, Juan Pablo II con todo el tema de la diplomacia del Vaticano presionando, el sindicato de Lengua Walesa Solidaridad logra articular todos los sectores y logran la unidad por encima de la diferencia. Porque era el sindicato más grande, ¿no? Claro, pero por encima de la diferencia, los sindicatos más chiquitos más poderosos se callaron y se anexiaron a Solidaridad. Pero lo peor no es eso, que la presión fue tanta que el régimen comunista, en ese momento era el general Jaruzelski, destranca la situación y llaman a un proceso electoral. Pero escucha esta vaina: en el proceso electoral en la Cámara Baja solamente abren para ir a disputar democráticamente 161 escaños, pero 299 escaños ya eran del Partido Comunista. Vea eso. Esas fueron las elecciones, las primeras elecciones democráticas de 1989 en Polonia. Y van a disputarse los 161 escaños libres, porque ya los 299 eran del Partido Comunista y no había discusión. Y con todo y eso, Walesa y la Fuerza Democrática aceptaron. Vamos a medirnos. ¿Hubiese sido en Venezuela? No. Ahí está. Bueno, pues es un ejemplo, y eso es historia. Y aceptan. Bueno, en la Venezuela antes del 2023, porque creo que ahí ha habido un cambio, pero ahí y aceptan. A partir de las primarias pero mira lo que sucede. Entonces, en esas elecciones de los 161 escaños en disputa, ganamos Solidaridad 160. 160 de los 161. La paliza de ese proceso de elecciones. Obviamente, cuando gana la Cámara Baja, ahí en el Senado son la gran minoría. Son 300, 299, 300 más 160. Pero la elección fue de tal magnitud, pero o sea, fue tan abismal, que eso empieza a generar el quiebre del Partido Comunista, y de esos 300 miembros de la Cámara Baja empiezan a presionar a Jaruzelski para abrir a las reformas que estaba planteando Solidaridad. ¿De cuáles eran las reformas al final? Sueldos dignos, libertad de prensa, democracia al final. ¿Cuál era lo que están pidiendo? Sí. Vivir dignamente. Parecido a lo que hicimos aquí en Venezuela. Cumplir su sueño. Porque al final, ¿qué queremos, Luis, en Venezuela? Eso. ¿Qué quieren los merideños? Cumplir los sueños en Venezuela y no lastimosamente apostando a otros horizontes. Entonces, mira ese ejemplo tan maravilloso. Pero lo peor no es eso. Chile. Pasó lo mismo. Exactamente. Y Pinochet se asegura además que si perdía el plebiscito, se quedaba 2 años. El plebiscito fue en el 88 y Pinochet entrega en el 90. Pero peor aún, entrega, pero se convierte en jefe del ejército, que es el cargo que se llama en Chile, de 2 presidentes constitucionales, Patricio Aylwin y Eduardo Frei. Voy a otro ejemplo. ¿Pero por qué Patricio Aylwin queda de presidente? Exactamente, porque Patricio, y no era el popular en ese momento era Ricardo Lagos.
O sea, el que estaba en las encuestas, el popular, el que la gente quería en ese momento era Ricardo Lagos. Pero no es Ricardo Lagos porque no garantizaba la estabilidad del ejército. Y viene Patricio Aylwin, algo parecido como lo que pasó en España, porque Adolfo Suárez, ¿de dónde viene? Que es el primer presidente, era secretario de Franco. Y no fue en ese momento el candidato, no fue el popular, que era Felipe González. Luego Felipe González fue presidente, luego Eduardo Frei fue presidente, y bueno, ya la historia moderna ya está. Claro, pero hay muchos ejemplos, incluso que yo he visto mucho y he leído las publicaciones que hace John Magdaleno, que por cierto, amigo, sí, amigo y muy pedagógico en sus exposiciones. Tiene más de 40 ejemplos de transiciones democráticas que se han dado a través de elecciones libres. En el caso de Venezuela, nosotros hemos estado luchando por elecciones libres. Creo que los errores que hemos cometido en la oposición nos han llevado a que le alarguemos la vida al gobierno, y eso a mí no me queda, o sea, no tengo ningún problema en reconocerlo, porque lamentablemente ha sido así, y muchas de las decepciones que tiene la gente en estos momentos es consecuencia de esos errores que hemos cometido. Pero lo peor, que no hemos rectificado. Pasamos la página y nos hacemos y pensando que la gente no se va a recordar de eso. Bueno, pero justamente parte de estos videos, parte de nuestros escritos, parte de tus denuncias, parte de nuestras reuniones, bueno, pues creo que llegó un momento de rebelarnos y defender lo que creemos que hay que hacer, porque también a veces nosotros, Luis, tenemos que reconocerlo, a veces nos dejamos maniatar, no sé si pudiese ser la terminología, a veces de nuestras direcciones nacionales, sí. Tenemos que reconocerlo, o a veces nos maniatamos justamente para no romper los vidrios. O nos autosilenciamos nosotros y mantener mismos la unidad por encima de cualquier cosa, que obviamente es fundamental. Pero creo que llegó un momento de decir las cosas, así no sean populares, porque el otro mal ejemplo, y tú lo sabes, porque tenemos muchos amigos que lastimosamente son así, que parecen veletas, que sencillamente sus discursos los colocan por donde sopla el viento, y no, capaz esto que estamos hablando no es popular, pero yo quiero, como tú con tu hija, y con tu otro hijo, Hansen, tú poderles ver la cara a tu hija, verle la cara, que tú hiciste lo que tú creíste y hablaste con la verdad, porque al final aquí hay que salir de esto, Luis. Hay que salir de esto como sea. Tú que recorres las calles del municipio Libertador, tú ves la realidad, pero es dantesca de la gente. Yo que me la paso recorriendo el estado, nos estamos casi convirtiendo como en el sur de Italia, pueblos literalmente solos. Yo tengo la costumbre que voy por un pueblo y el primero que visito es al cura, al padre. Y por cierto, aquí está Ramón Chávez, que no lo ven, y estuvimos en Mucuchíes con el padre Olivo, y nos decía en ese momento, ¿a tú andabas? Creo. No. Y el padre Olivo nos dijo, y el padre Olivo que nos dijo esa vez, que yo estaba allí con Ramón, que nos fuimos a hablar con él, que esa semana había bendecido a 20 chamos que se habían ido por el Darién. Eso se repite. No se fueron más de 50 también de Pueblo Llano, de Santo Domingo. Bueno, pero el ejemplo nuestro, el presidente de la Cámara Municipal de Pueblo Llano, concejal, y no aguantó la pela, pues, y eso es bueno que la gente lo sepa, pensando que los concejales o los legisladores tienen un sueldazo. El presidente de la Cámara Municipal de Pueblo Llano se fue por el Darién porque no aguantó su situación económica. Esas son las realidades que estamos viviendo hoy en día. Y que lamentablemente son la consecuencia de un gobierno que no ha entendido que tiene que fortalecer la democracia, que tiene que abrir espacios de discusión, pero que sobre todo tiene que garantizar que los procesos electorales sean competitivos, que sean en igualdad de condiciones y que sean unas elecciones libres. Vamos a cortar este episodio. Vamos a ver qué nos trae, si nos traen otro café. Exacto, los patrocinantes, ¿dónde están?